Pero porque uno está cómodo en su casa, o sea, uno Que realmente generalmente la lo persona que consienten dice que no se mucho. quiere ir de su casa es un hombre. Con Sí, la estabilidad laboral y el mercado laboral que es un poquito perrateadito, sí. es difícil. Tú sabes quién eres. Tú no. Lo cual me preocupa. ¿Quién eres? ¿Quién eres y por qué todavía no sé de ti? Comenta. Realmente nos dimos cuenta que éramos primos hace poco y pues nos conocimos hace poco también. Y me puse a llorar, impresionante. Pero era una mezcla como de todo, de miedo, Ujú. de pucha, ya estoy sola, mi familia está muy lejos. De hecho, yo le decía a mi mamá que cuando cumpliera 18 yo me quería independizar. Obviamente que como payasa, porque pues no entendía. Buenas, Oli, oli, buenas, buenas, oli. buenas. ¿Cómo van? Bienvenidos a Simplemente Millennials. Yo soy Val, o lo que la gripa ha dejado de ella. Y yo soy Bri, lo que el cansancio ha dejado de Bri. Y en el episodio de hoy, bueno, es un tema que queríamos hablar, Hace ratico. eh, aprovechando pues Paréntesis. De una vez, creo que durante todo este episodio van a escuchar mi tos. Entonces, sí. ya el tema no me disculpo, pero voy a intentar aguantar lo que más pueda sin toser. No te disculpamos, pero gracias por aclararlo. Queremos hablar sobre la independencia. Sí. ¿Por qué? Bueno, en este punto ya ambos personajes estamos viviendo la experiencia de la independencia. Mi compañera al lado me lleva 6 meses de ventaja. Sí, sí, sí. Y bueno, queríamos como tocar el este tema porque aquí pensando hay mucha controversia entre comillas alrededor porque mucha gente dice como que, pues no sé, he escuchado comentarios así como que no, una persona que viva todavía con los papás pues no es como un buen partido, cosas pues por ejemplo así. Pero Ay, también no. queríamos enfocarnos como... Lo niego. Ah, yo también. Y después les explico mi punto de vista respecto a eso. Pero Fue por experiencia. lo queremos enfocar en nuestra experiencia de cómo ha sido Y ese proceso de también aquí independencia. vale aclarar que es porque, bueno, ya digamos que las salidas con amigos se han modificado un poco y ya se habla mucho de estos temas. Entonces ya también es como De todos empiezan bebés, a de comentar matrimonio. de bebés, matrimonio y todo. Y entonces muchos amigos empiezan a comentar como, quiero, pero pasa esto, esto y esto, como les... O sea, obviamente la experiencia de todos es súper distinta, diferente. Ahí conocemos personas que están súper cómodas en la casa de los papás y dicen, yo ahorita en ese momento ni me sueño, ni me veo yéndome de ahí. Pero entonces, como es un tema también recurrente en nuestros círculos sociales, decimos, pues hablemoslo porque si está en nuestro círculo social, pues debe ser, en más gente también lo está teniendo en cuenta. Entonces, contemos un poquito cómo ha sido para nosotros o qué hemos visto respecto al tema. No sé si quieres como que vayamos tirando datos y hablemos de la Sí, experiencia. porque ahí, pues la verdad nosotros buscamos datos porque teníamos mucha curiosidad, porque el concepto que tenemos es que en Latinoamérica nos demoramos, pues el tiempo de cada uno es el tiempo de cada uno, pero como que lo socialmente aceptado, nos tardamos mucho en comparación de otros países Sí. de tomar la decisión de dejar la casa de Y los yo papás. creo que también influye mucho pues el tema generacional. Obviamente ahorita tenemos unas condiciones de vida muy diferentes a las que tenían nuestros papás, nuestros abuelos, porque pues no sé, como que la esperanza en el tema económico era muy diferente en las empresas a lo que tenemos ahora, ¿cierto? Pues ya todo como que ha cambiado muy drásticamente y ya obviamente con el tema de las inteligencias artificiales, de la automatización de procesos, obviamente se van sacando ciertos eslabones de las cadenas productivas y pues Gracias, eso... vecino, por la moto, que Sí. lo agradecemos tanto. Todos los Eh, días te lo agradezco. Entonces, obviamente esas cosas hay que tenerlas en cuenta y de ahí yo sé que salen muchos comentarios, es que, ay, es que las generaciones de ahora no quieren trabajar, que yo no sé qué, y obviamente pues también tiene que ver que nosotros tenemos ideales de vida muy diferentes y no tenemos la presión, como lo hemos hablado en otros episodios creo,
de pues como hacer una vida de adultos así, porque Estoy nuestra chiquita. aspiración de vida, mi mochilita y yo contra el mundo. Sí. Em, Insertar aquí, ya no quiero crecer, Tommy. Ya no quiero ser adulto. ya no puedo más. Ya no. Em, Nuestra expectativa de vida es mucho más larga, entonces no tenemos como que afanarnos a eso. Bueno, eso es una variable. Dentro de lo que vimos, bueno, ok. Por yo tengo datos desde el DANE, pues más Ah, colombianos, listo. que es como que el 31% de los colombianos entre los 25 y 34 años aún viven con los papás. ¿Qué eran los factores? Lo que estaba leyendo ahorita, pues en el estudio decía como que son por el alto costo de las viviendas, especialmente en ciudades como Bogotá y Medellín. Ujú. Eso también debido a un tema que es la gentrificación, que creo que también es Claro. relevante. La estabilidad laboral y el estilo de crianza sobreprotector característico de los papás latinos, diría yo. Que esos son como los factores por los que los jóvenes se han, no digamos retrasado, porque cada quien verá cuándo se va, pero que según el concepto social, pues sí han tardado en tomar la decisión de avanzar a su pues independencia, yo no sé si de emanciparse. esto sea pues como verídico, pero dentro de lo que yo he notado, a ver, bueno, eso es un dato que también nos apareció más adelante, que es más fácil uno vivir con varias personas a vivir solo por obviamente los gastos, y siento que eso también aplica cuando tú estás con la familia. Lo veo desde mi lado porque yo pues hasta mis 29 años y medio viví con mis papás, pues estos últimos 3 años, 4 años con mi mamá. Obviamente yo aportaba a mi casa, era pues el que tenía el salario más alto, entonces obviamente mi responsabilidad o la que yo quise asumir pues fue más alta, pero igual mi mamá hacía su parte de que ella pues me hacía el almuerzo para ir al trabajo, me mantenía la ropa limpia, la casa, entonces obviamente son cosas que yo no me tenía que preocupar. Y siento que cuando tú estás con, pues con personas y más si es familia, como que los roles son mucho más definidos y más con las mamás colombianas y en general latinas que son muy consentidoras y literalmente mi abuela me veía que yo iba a lavar los platos y me decía, no, déjelos ahí. Y es como que, ok, pero pues como que uno también llega a un punto, no sé si eso le pasa a la mayoría de hombres, porque pues a las mujeres generalmente siempre les enseñan a hacer cosas del hogar, pero En mi casa había que servirle primero a los hombres. pero entonces uno quedaba como que, pues sí, yo ya llega un punto en el que yo sentía que necesitaba apoyar un poquito más. Obviamente yo también hacía cosas del hogar, yo lavaba el baño y toda la cosa, pero pues a veces uno como que, no sé, como que también intentaba apoyar no solamente desde el tema económico. Entonces, por ese lado, siento que cuando tú estás en familia puedes solventar muchas de las necesidades que tienes pues dentro de la casa. Pues en mi caso, yo estaba en una zona demasiado cómoda. Pues yo vivía solo con mi papá, pero yo no aportaba. Lo que yo aportaba era, por ejemplo, desde mi alimentación, lo que yo me fuera a consumir, que era parte de como el mercado en general para los dos. Aseo, realmente lavaba mi ropa, me encargaba de lavar mi ropa porque si no me gustaba que si se dañaba que fuera yo la que la dañé, exacto. No alguien más porque me moría de la ira. Entonces prefería como yo asumir Yo creo que así se sientan todas las mamás cuando uno hace algo. ese cargo. Ay no, me da mucha rabia. Y como extendían la ropa, no. Entonces yo dije no, yo asumo eso, pero lo que era barrer, trapear, pues no había alguien que nos ayudaba. Entonces, digamos que yo sí cocinaba porque me gusta cocinar. Pero, por ejemplo, si estaba yo hago home office, entonces si estaba muy atareada con el trabajo, me podía relajar con la cocina porque pues papá podía decir, no, pues vamos allá a almorzar. O sea, como que sabía que iba a haber solución si no cocinaba. Ahorita sí o sí me toca cocinar porque uno, no hay quien me diga, venga, vamos a almorzar, y dos, no voy a estar pidiendo domicilio mientras que tengo comida acá. Y de hecho esto lo comentaba con una amiga antes de venir acá, y es que caía en cuenta de que... Hola, amigo. ¿Celosita? Una del trabajo. Tú sabes quién eres. Tú no.
Lo cual me preocupa. ¿Quién eres? ¿Quién eres y por qué todavía no sé de ti? Comenta. Entonces era como que, o sea, cuando tú ya estás independiente, hay cosas que antes no hacías, pero que se tienen que hacer y que si tú no las haces, pues nadie Nadie más las las va a hacer hacer. por ti. Entonces como que sí o sí las tienes que Eso hacer. para mí ha sido lo más duro. Si yo no llego del trabajo y dejo mi almuerzo listo para el otro día, al otro día me toca comprar almuerzo. Y asumir ese costo, pues ya. Claro. Y ya es un desfalco en tu presupuesto del Y mes. que eso también es otra cosa que se suma a esa dinámica de independencia y es que el manejo de las finanzas, porque tú ya tienes, no es que como que te prives de, pero sí tienes que ser muy Muy ordenado. juicioso, porque, o sea, primero están tus necesidades, que es el arriendo, los servicios, bla, 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 aparte pues de tus otros compromisos financieros, si tienes deudas y así, y restarle un poquito, si tu solvencia económica no te lo permite, abstenerte de hacer cierto tipo de cosas dentro de lo que es esos gastos de entretenimiento. Eso es lo que más me genera estrés. Pues estrés no, ansiedad. La parte financiera me genera mucho no sé cómo explicarlo. Me frustra mucho y tocar el tema es difícil para mí. Pero realmente fue uno de los motivos por los que me voy. Porque si me voy, puedo llegar a tener más conciencia de mis finanzas y organizarme mucho más. Claro, no significa que tenga que ¿Qué pasar. tanto ha funcionado? No sé. Pero sí. Cuando uno sale a la realidad, uno se ve obligado sí o sí a hacer las cosas. A sacarla. Claro. De hecho, también hablábamos con otra amiga en común que ella nos decía que los hombres, para los hombres es más difícil independizarse y de hecho nos salió en las estadísticas, las mujeres en general se independizan más rápido que los hombres. Pero porque uno está cómodo en su casa, o sea, uno generalmente la lo persona que dice consienten que no mucho. le quiere ir de su casa es un hombre. Sí, y porque es que a uno le hacen todo, entonces como que... Y era una de las razones que él decía, es como, marica, pues yo aquí tengo la comida, sí, mucho puedo ayudar en el aseo, pero no tengo que preocuparme todo el tiempo. Y eso no significa que nosotros no sepamos hacer cosas de la casa, solamente que no nos tenemos que preocupar por eso, porque culturalmente no es un rol que nosotros nos enseñan, exacto. Pero obviamente yo salí de mi casa, yo vivo con un primo y él no le gusta cocinar, pero él obviamente se cocina y él tiene un presupuesto para los fines de semana para comer en la calle. Pero al contrario de él, a mí me encanta cocinar y pues no soy como Vale, pues que ella sí a veces busca recetas y eso, pero a mí sí me encanta cocinar. De hecho, recetas de TikTok me corté el dedo cocinando. Casi perdemos a nuestro amigo, le perdemos un dedo. Sí. Ya no íbamos a poder grabar ni editar. Fue gracias a Coco 1, Brian 0. 4 porque fueron 4 puntos. Ah, bueno, sí. Casi pierde la movilidad de su dedo. Paréntesis, dato curioso. Me di cuenta que son muy frecuentes las heridas, pues las cortadas por coco. O sea, son muchas las personas que se hacen este tipo de heridas por un coco y yo como que no sé. ¿Cómo fucking pela el coco? No sé, pero casi pierde un dedo por eso. Cierro paréntesis. Entonces, otro factor aquí, pues, para ligarlo con Leorí, ya que él dijo que vive con Rumi, yo también me independicé, pero con Rumi. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos diciendo ahorita. Por la... facilidad. Y económicamente, porque todo es muy costoso. Ajá, es más fácil. Y asumir el costo de vida solo, con la estabilidad laboral y el mercado laboral que es un poquito perrateadito, es difícil. Y así uno de los roomies como que tenga un porcentaje más alto en el gasto, pues, o en la inversión de la vivienda, igual sigue siendo más fácil. No es lo mismo pagar un arriendo de 1.800.000 a aportar 700, 800.000 pesos para ese millón. Entonces es muy diferente. Y por ejemplo ahí sale otro factor que es importante y es, como me voy con Rumi, entonces también es convivencia. Sí, eso es importante. A veces uno cree que una persona, por ser tu amigo... A mí me preocupaba. Pero eso es igual que con las parejas. A veces una cosa es ser novio de alguien y otra cosa es irse a vivir con esa persona.
Pero, Tengo miedo. pero ahí está el secreto, como saber elegir. Bueno, igual uno también al principio puede ser algo de suerte, de pronto con la experiencia uno Yo creo más o que menos eso de saber va. elegir es muy difícil porque no Sí, vas a saber hasta que convives. exacto, pero yo creo que con la experiencia tú vas notando ciertas cosas de la personalidad de la persona, valga la redundancia, que te dan indicios de, bueno, con esta Y persona sí, con esta no. realmente ese era mi susto, o sea, porque yo me fui a vivir con una amiga y yo decía, huevo, y todo el mundo me tiraba terror de, me pucha la convivencia donde se les daña la amistad, y yo, no, me pucha una amistad de tanto tiempo, que pelle, que se dañen por eso, pero es un caricellazo, y yo dije, pues vamos a tomar el caricellazo. Ajá, yo, Y hasta el momento ha funcionado muy bien. con mi primo, pues mi primo, eso es un story time muy interesante, creo que lo publicaría en nuestras redes sociales. Esas historias. Nosotros nos conocimos hace poco, o sea, realmente nos dimos cuenta que éramos primos hace poco y pues nos conocimos hace poco también y pues yo me llevé muy bien con él desde el principio y cuando nos dimos cuenta que éramos familia pues mucho más y pues mucha gente me dijo como que no es muy raro irte a vivir con una persona pues como que no conoces tan bien. Y pues la verdad nos ha ido muy bien. He visto que tenemos muchas características similares que nos han permitido que la convivencia sea muy... Funcione. Compartimos mucho, pero también nos damos nuestro espacio y Exacto, creo que eso esa es es una importante. clave. Sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso, ambas somos home office. Entonces es como literalmente es casi todo el tiempo juntas, pero cada una también como en su espacio. Ajá, por Entonces es ejemplo, importante. mi primo y yo, él es home office la mayor parte del tiempo y yo soy presencial 100%, entonces tenemos pues como esa ventaja de que él está más tiempo en la casa, pues disfruta su soledad, toda la cosa. Y yo llego pues como en ciertos momentos y compartimos mucho en esos momentos que tenemos disponibles. Voy a hacer una pausa acá y voy a revisar. Y bueno, retomando el tema, queremos contarles como porque se nos dio, porque decidimos tomar la decisión de Porque tal vez de esa manera independizarnos. ustedes tienen como la cosita o la idea ahí y de esta forma también podemos ayudarles a decir como sí o no. Realmente dices no, todavía no. Entonces siento que puede ayudar. Bueno, primero las mujeres y primero los que se independizaron Ok, primero. yo desde hace mucho tiempo, hace como 2 años más o menos, ya hablaba con Bri como, quiero vivir sola, pero mi salario no me lo permite, quiero vivir sola, pero mi salario no lo permite. Pausa. Ya. Sí, pulgoso se fue de mí. Pero el salario no me lo permite, entonces era como un constante quiero, pero no puedo. Cosas de la vida, ahí es donde uno dice como que todo fluye. De hecho, A ver. nosotros teníamos pensado, pues teníamos la posibilidad ahí sobre la mesa de irnos a vivir juntos. Nosotros dos porque... Ajá. Pero a Vale se le presentó primero la idea y Pero obviamente... una de las razones por las que quería independizarme o me empezó a surgir la idea era como quiero mi espacio. Porque seguía viviendo con mi papá bajo las reglas de mi papá. Y no era como que, ay, quiero ser el desmadre. No. Eran asuntos tan sencillos de convivencia, pero que mi papá ya estaba tan acostumbrado y a mí ya me molestaban, que no había un equilibrio. Entonces para mí ya era muy molesto y eso estaba afectando, entre comillas, la relación de ambos. Pues Sí, y creo que son- yo ya era fosforito con él, era como, ¿cuántas veces te he dicho esto? Y se tornó una relación muy rara. Pues no, sino como que parecía yo la mamá y no era mi papel. Claro. Entonces yo decía, necesito mi espacio donde sean como entre comillas mis reglas, que si yo digo esto va aquí y esto va acá. Y eso fue lo que me fue como metiendo la idea. Pero está el factor económico. Ajá. Lo que está diciendo Bri, todo se fue dando. El año pasado tuve un aumento salarial, pero en ningún momento dije, pues con esto me voy. Yo me fui para un viaje, yo me iba a ir para un viaje y antes del viaje mi roomie actual llegaba de Europa y solo me dijo, ¿tú todavía te estás pensando irte a vivir sola? Yo dije, pues sí, es la idea. Me dijo, yo también, te lo estoy diciendo porque sé que quieres, dime si lo intentamos las dos juntas. Y yo dije, juepu, ¿qué hago? Se me dio la oportunidad, pero
tengo mucho susto. Tengo miedo. Tengo miedo. O sea, Tengo sí. miedo. Pero yo dije, no, pues sí. No. Bueno, sí. Igual si le digo, "Di, no va a ser para allá, pues hay que buscar apartamentos". O sea, en mi mente yo me iba a pasar de vivir, bueno, porque yo vivía afuera de la ciudad, en las afueras de la ciudad. En Y Copacabana. Pero no en Brasil. yo vivía en las afueras de la ciudad y mi idea era venirme a Medellín. Y yo dije, pues no, en 2 meses, en 3 meses. Y mi amiga volvió y dijo, yo voy a ir buscando. Y yo dale de una, en una semana. Yo me estaba yendo de viaje y en el aeropuerto me dijo, mira este apartamento, ¿qué te parece? Y yo, está súper lindo. ¿Cuánto? Tanto. Ya Y yo, tan rápido. fue pucha, pero, ¿y me das tanto? Y yo, fue pucha, sí. O sea, sí me da. Y yo, ¡ay, amiga! Y para donde yo me iba no había señal. Entonces fue como, no, pues me va contando, pero yo no tengo señal, yo no sé qué. Me fui el viaje, o en un momento tuve señal, me dijo, ya tenemos apartamento, y yo era como que, ¿qué gorda? What? ¿Qué? ¿Ya tenemos apartamento? ¿Cómo así? Y yo fue pucha, como le digo a mis papás. Porque yo, cuando ella me lo propuso, como que fui tanteando terreno con ellos, porque igual, uno puede tener 29, 30 y sientes la responsabilidad de los papás. O sea, no era que ellos me dijeran sí o no, pero era como, no sé si sentir una aprobación, un apoyo. Sí, no, y a veces también, bueno, no sé si a ti te pasó, pero uno a veces siente como que los está abandonando, como de tanto tiempo que lleva viviendo con ellos, uno siente como que los está abandonando Eso fue solos, otro conflicto. pero obviamente eso es parte natural del crecimiento de una persona, pues dentro de la cultura, o sea, tú en cualquier momento te tienes que ir de tu casa. Exacto, entonces como que mi mamá no se lo creyó mucho, mi papá tampoco, pues fue como que, tiene la idea ahí, pero cuando ya les dije en el viaje como, mamá, tengo apartamento en Medellín, en tal parte, papá, y él como, todos quedaron como, ¿qué? ¿Cómo así? Es que era en serio. Sí, literal, entonces mi papá sí era como, pues si usted quiere hacerlo, hágale. Y mi mamá sí era como, pero usted por qué es tan boba, nadie la está echando de su casa, usted tiene todas las comodidades, que se va a ir a pasar hambre, porque mi susto sí era como, me va a alcanzar el dinero. O sea, ¿cómo voy a hacer? Porque yo sé que la vida... O como dejo de percibir este dinero y luego ¿qué hago? O sea, ya asumí este compromiso. Exacto, y la vida en Medellín es más costosa. Y si pues si se me renuncian, ¿qué? O sea, ¿qué hago con el compromiso que asumí? Yo no me quiero devolver, porque ya yo la lego hablando el orgullo y no me quiero devolver, como fue una fracasada, me tocó devolverme a mis papás. Fue todo un conflicto interno y externo, pero asumí la decisión y dije sí, pues ya le dije a Pau que sí. Atrapada. Ay, hola Pau. No saben cuál Pau es. Si aquí había anonimato, perdón. Le dije a Pau que sí, a mi amiga que sí, y todo fue súper rápido. Pues me pasé en 8 días. Sí, o sea, como que encontraron, pasó una semana y empezaron Mi a pasarse. mamá, fue un conflicto con mi mamá muy grande, que no sentí el apoyo pues como de nadie de mis papás, sorprendentemente como de mis primos, y fue como, no, hágale cualquier cosa, aquí estamos, súper chévere que tomes esa decisión, Bueno, a mí la verdad no me sorprendió tanto porque tú has sido muy cercana con tus primos, entonces... pero no pensé que me fueran a decir como, sí, hágale, sino como piénselo más, sino que fue así como, me encanta, hágalo, y yo, bueno, fue. Después, uno de ellos habló con mi mamá y fue como el que le logró calmarle y decirle, lo que necesita esta mujer ahorita es que la apoyes. Claro. Y ahí sentí full apoyo de mi mamá, fue muy bonito porque ella me ayudó en todo el trasteo, me ayudó a como organizar, limpiar la casa, o sea, fue muy bonito. Sí, y ahí también cabe, pues lo que hablamos en el episodio anterior, y es que a veces los papás no saben por la preocupación, pues uno les va a seguir preocupando toda la vida, uno no va a dejar de ser el hijo. ¿Y entonces, qué pasaba? El conflicto que yo no tenía, que saben tú cómo mencionaste expresar ahorita, eso. era con mi papá, porque yo vivía con mi papá, entonces yo sentía, me estoy dejando solo, estoy dejando a mi papá solo, pero pues no, pero tampoco me puedo Claro. anclar acá si siento que me quiero ir. De hecho, yo hablé algo parecido con una amiga. Hola amiga. Otra amiga, yo tengo muchas amigas.
Todas se ¡No! pelean, malditas celosas. Menos mal soy gay porque si no... Ella, pues yo le hablé también en mi momento cuando me iba a ir, que tenía esa misma preocupación y ella me decía como que, Bri, tu mamá no te puede resolver la vida a ti y tú no le puedes resolver la vida a tu mamá. Tu mamá te tiene que dejar ser y ella te está apoyando, pero tú también Y tienes que también es dejarla ser como a asumir ella. los papeles, porque yo Exacto. lo hablé mucho con mi psicóloga, yo decía como, cosa tal otra, auxilio. Y ella, vale, o sea, porque yo me sentía la mamá de mi papá, y ella me decía, asume tu papel, o sea, tú no puedes seguir estando allá corrigiendo a tu papá, porque pues es tu Ajá. papá. Y yo, ay, sí, señor. Y a veces uno cree que uno los va a dejar de ver. Y realmente yo No. hablando con mi mamá decíamos como que el hecho de que uno se vaya no significa que vaya a dejar de tener contacto con Exacto. ellos. Si uno sigue yendo a la casa de ellos, uno les escribe, los llama, de pronto no todos los días, no tan frecuente, pero uno sí Sí, tiene una comunicación mucho más constante. claro. Entonces, de hecho, creo que uno los daba por sentado porque pues estaban en la casa de uno. Yo a mi mamá, si ella se iba a trabajar, yo por rara vez le hablaba porque yo sabía que ella iba a llegar y yo iba a estar Sí, ahí. es verdad. Pero ahora uno sí es como que, mamá, hola, buenos días, ¿cómo estás? O mamá, ¿cómo te fue hoy? Como a Y todo. así sean 20 minutos de que hablemos Saludo. o llamamos, ya, pues, o Pues la sea, como que verdad, sé que está yo ahí bien. iba a comenzar algo y es que yo no sé si soy muy mala hija, pero yo no he sido tan constante con eso. Pero es que a mí, yo sí como que estoy en mi día y yo no hablo tanto, hablo con WhatsApp como con la gente de mi día a día. Y es muy bella y me he sentido muy mal hija por eso, porque sí he sentido los reclamos de mis papás, como, ¿usted qué? Pues, o sea, cuente. Pero, pero es que no Pero yo sé. creo que eso también es mientras uno se va como adaptando, porque no es solamente adaptarse a hacer ciertas cosas de la casa que no hacías antes, sino también estas dinámicas, por lo que les decía, o sea, yo daba por sentado a mi mamá porque pues ella siempre iba a estar ahí, yo vivía con ella, entonces si no la veían todo el día, la veía por la noche. Entonces creo que esos son hábitos y a veces uno requiere como de tiempo para, o como de, no sé cómo decirlo, pero como de insistirle a ese hábito para poder desarrollarlo. Entonces a veces es complicado porque si no lo tienes, pues... Yo no, porque yo nunca he sido así, o sea, ni viviendo con mi papá era tan pendiente pues de todos, no. Entonces es como en el día a día, yo me enfoco como en el día a día y como que se me pierde eso, y yo sí quiero cambiar eso porque sé que a ellos, no sé si les duele, pero sí es como, Sí, te ellos fuiste obviamente, ya, no exacto. existo, y es como, pues no, yo sé que tú estás ahí, pero ¿cómo hago para expresártelo? Otra cosa, en mi caso, como fue todo tan rápido, mi mamá me ayudó pues a pasarme todo, mi mamá se fue y yo me quedé sola en el apartamento, mi amiga todavía no se había pasado. Fue como, lo voy ¿cómo se dice? A poner al nivel de un nacimiento. Ok. Lo que hemos hablado, como que te desprendes de tu mamá y ese nace ahí la herida de abandono. De tu madre. Literal, porque mi mamá se fue y me sentí sola. O sea, como, o ya soy yo la que me toca encargar 100% de este ser humano de 29, 30 años. Soy yo mi propia proveedora en todo. En todo, y no solo económicamente, o sea, si me pasa algo, si me enfermo, tengo que ir al soy hospital. yo. Pues cuando me pasó esto, yo también pensé, Como ¿yo qué pido hago? una fucking cita en la EPS, o sea. Estoy chiquita, señora, O ayúdeme. sea, sí, o sea, ya era como, fue pucha, ya soy yo sola. Y me puse a llorar, impresionante. Pero era una mezcla como de todo, de miedo, de pucha, ya estoy sola, mi familia está muy lejos, pues, me vine para Medellín. Pero pues todo se fue Claro. apaciguando, pero sí creo que tenía que atravesar pues como esa parte ahí. Sí, y ahí también uno entiende que uno realmente no está preparado para las cosas. Y O era sea, entrar en otra dinámica. no preparado en el sentido de como que tú digas, ya estoy listo a lo Bob Esponja, estoy listo, estoy listo. ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! ¿Quién está listo? ¡Yo estoy listo! No, es como que tú estás listo en el momento en el que te lanzas al agua. Sí.
Y tú te das cuenta eso en todos los ámbitos de tu vida, en el trabajo, en las relaciones, tú no sabes cómo comportarte, cómo manejar ciertas cosas hasta que te tiras al charco Sí. y lo Y lo haces. vives. Experiencia. En mi caso, Pero pues, bueno, yo bueno, ya sí, resumo y era como nuevas dinámicas a las cuales me fui adaptando, obviamente, con el tiempo. Y hasta el momento no me arrepiento de absolutamente nada. Nada. Que ha sido duro, Sí. sí. Y pero que también, ha valido toda la pena. exactamente. Y también porque lo que hablamos ahorita de la vida de la casa, del tiempo, como que uno también tiene compromisos sociales y una cosa, la otra, y es como el tiempo no me alcanza, tengo que arreglar mi casa antes de salir y un montón de cosas. Pero sí, ha valido mucho la pena. En mi caso pasó, pues yo toda la vida, desde que estaba adolescente, siempre he tenido la idea de vivir solo. De hecho, yo le decía a mi mamá que cuando cumpliera 18 yo me quería independizar. Obviamente que como payasa, porque pues no entendía. Traga, traga. Payaso. Que ice Sí, fría amor, hielo. a los 18. Ajá. Ice frío, hielo. Pero Estaba porque compleja la cosa. en ese momento no entendía que es como que, bueno, ¿y cómo te vas a sustentar tu a vida sostener. independiente? Sí. Entonces obviamente uno va creciendo y no se va dando cuenta, pero el sueño siempre estuvo como desde ese punto. Con Vale, pues, que lo empezamos Lo a planteamos. hablar, se intensificó Pero más. era eso, o sea, de verdad no nos cuadraban nunca los tiempos. Ajá. O a veces, o yo tenía la posibilidad, Pero pero yo Valen estaba desempleada. O al Cuando revés. ella pasó, yo también. De hecho, esa fue la razón por la que yo le dije como que tomara la oportunidad porque lo estábamos pensando, pero pues yo me quedé sin trabajo. Vale, ya le habían dado el ascenso y pues el aumento. Y llegó nuestra roomie. año, por favor. Si ven esto, lo decreto. Y le dijo, como que bueno, me quiero ir, tú estás disponible. Y yo le dije, baby, váyase, pues si se le presenta la oportunidad, váyase. Ya después a mí se me presentó la oportunidad con mi primo. Yo la verdad tenía pensado como, También se dio todo muy rápido. tenía pensado como irme a vivir con él o con Vale. Como la posibilidad con Vale pues se cerró en el momento, pues estaba él. Pero pues yo ya estaba como pensando, como bueno, irme a vivir solo, tenía pues como pensado también migrar, entonces era como que bueno, ¿qué hago? Y llegó mi primo y me dijo como que, pues porque yo también lo había hablado con él y de hecho también lo hablamos así como que, que pues sería muy charro, muy chévere irnos a vivir juntos, bla, bla. Pues quedó el tema pues como ahí. Y él volvió en diciembre del año pasado y me dijo como que, Pri, ¿usted qué? ¿Todavía está buscando roomie o qué? Y yo le dije como que yo roomie no estoy En buscando. diciembre, yo también me conté y dije, pues pucha, pero la peor fecha para uno mudarse en la vida, diciembre. Eso fue empezando el mes y yo le dije como que, pues Pri, yo no estoy buscando roomie, pero pues si es Se para abre irme la a vivir posibilidad. contigo, yo me voy a vivir contigo. En ese momento pues ya estaba con un trabajo estable, entonces ya tenía la posibilidad de asumir pues como esa responsabilidad. Entonces dijimos que bueno, y yo le dije, démonos diciembre porque obviamente es una fecha pesada, entonces no, esperemos al otro año Todo y el caos de obviamente la ciudad. No. también el incremento de los arriendos y todo eso. Entonces lo que hicimos en diciembre, a mitad de diciembre, fue empezar a mirar apartamentos para saber cuáles eran los costos en los diferentes sectores. Él quería pasarse para el sur, él trabaja pues cerquita del sur, yo también, entonces nos quedaba pues como muy Fácil. fácil Bueno, para porque los dos. Bri también no vivía a las afueras de la ciudad, pero sí vivía muy al norte. Ajá, vivía como entre el límite, pues sí, casi la frontera entre Bello y Medellín. Bello es el municipio al norte. Y, y pues también me quedaba muy extensa la transportada. Oíste, perdón, no caí en cuenta y me camuflo con la silla.
Es que te detallé y fue como, estamos como azules. Y me miré y yo, marica, Soy la silla. soy la silla. Perdón, Ay, qué perdón. risa. Tenía que hacer el comentario. Te doy una Entonces, cabecita flotante. literal. Entonces, con tentáculos. Bueno, entonces era el desplazamiento muy tedioso y ya obviamente nos quedaba pues mucho más fácil vivir en el sur y porque el transporte en los ambos sentidos, pues como en las horas picos de la mañana y de la tarde, viajar al sur o desde el sur es mucho más fácil. Entonces, listo, empezamos a buscar y se nos presentaron pues como varias cosas. Ya finalizando diciembre, como la última semana de diciembre, fue que empezamos a buscar, pues ya ir a ver apartamentos. Y en eso de 2 semanas encontramos el apartamento donde estamos viviendo actualmente. Literal nos tocó esperar, o sea, dijimos como que sí, nos quedamos con este y a la siguiente semana, pues el fin de semana, ¿Te pasaste? ¿Principios de enero? sí, como el Pucha, 17, ya 16 de enero me Ya para 3 pasé. meses. Entonces, también salió pues muy rápido y dijimos que sí, un fin de semana y el otro fin de semana ya nos estábamos pasando, entonces fue muy charro, yo estaba muy preocupado porque yo tenía mi cama pues de toda la vida, pero entonces yo ya quería comprar una y pues fue una cosa porque yo decía, Bueno, fue pucha, asumir los gastos, o sea, porque esos esa era otra gastos. cosa. Uno piensa, yo creo que hay que... Sí. Entonces, retomando, Em, que estamos yo, hablando de esa, como pues asumir esos gastos. que uno solo piensa como arriendo, servicios, pero cuando uno se pasa es como, ay, necesito insumos importantes, lavadora y nevera. Yo decía, ¿de dónde cojones me voy a sacar plata para conseguirme eso? E increíblemente la vida me fue pues las cosas me fueron llegando. Mi roomie tenía la lavadora, la nevera, alguien me donó la nevera, pues iba a cambiar de nevera y yo dije, yo le recibo la nevera, porque ya llevamos una semana sin nevera, nevera. o sea, estábamos comiendo atún todos los días, o yendo a Claro. comprar lo del día, Ay, porque todo se claro. dañaba. Entonces cuando llegó la nevera fue como, ¡ay, El qué descanso descanso. tan grande! No, en mi caso. Pero son muchos gastos que uno no piensa. Sí. Y aparte de lo que pasa, yo me enfermé. Sí, fue el año pasado que me enfermé fuertemente y me tocó asumir el gasto de unos exámenes costosos que no tenían presupuesto, que ya ahí uno dice, ay, pum, empieza a apretar culo porque entonces el mes que. Ujú. Entonces Y- son como muchos gastos que uno dice, ay, no, siempre va a ser solo No. lo energía, pues servicios, no, No, son muchas cosas. no, y en ese caso, por ejemplo, a nosotros, mi primo ya, o sea, él tenía pensado pasarse, sino que él se dio como un año. Y cuando cumplió el año, él dijo, listo, ya. Entonces en ese año él compró nevera, compró lavadora, compró vajilla, compró varias cositas y pues él ya tenía otras porque él ya había vivido solo antes. Entonces fue pues como muy, pues fue un gran alivio eso porque pues ya teníamos eso básico. Entonces por ese lado pues quedamos bien. Él sí se llevó pues su cama que tenía en la casa que vivía con su familia. Yo no me quise llevar la mía, entonces yo toda esa semana pues busqué para comprar una y no me llegó pues sino hasta como 8 días después. Entonces me tocó quedarme donde mi mamá como todo. Ah, no, me llegaba, o sea, yo la pedí como un jueves, viernes y me llegaba al lunes, entonces me tocó ese fin de semana pues quedarme igual con mi mamá. Me acuerdo que ese lunes llegó la cama, yo me pasó lo mismo que Vale, como que todo el sentimiento de dejar a mi mamá, de empezar a pensar ya que soy un hombre adulto que tiene que responder por sí mismo y en esas literalmente raro. llorar armando la cama y llorando. Ay,
Ay, no sé si está más triste. Y yo era sacando desde las casas y yo sudando horrible, mi primo no estaba. Y yo sudando horrible Ay, y qué yo vergüenza. sacando esas tablas y yo. Y ya, pues como que toda en la semana yo obviamente estaba distraído con el trabajo y un montón de Sí, cosas. yo también me acuerdo de eso. Y el fin de semana, el sábado, obviamente como ya estaba libre, como que todas esas emociones llegaron como en una ola. Y yo, Sí, es eso. mi primo tampoco estaba ese día, no me acuerdo, creo que se fue a visitar a la familia. Y ese día yo estaba triste y yo miraba por la ventana y me daba como llanto y yo era cocinando. Entonces fue como ¿Y muy cómo? charro. Ok. Y a los 8 días me volvió a pasar lo mismo, pero como que ya estaba mucho más adaptado, pero sí sentir como esa soledad o sea, es como vivir ese cambio de ya no estás en tu hábitat normal, sino que ya este es tu casa, o sea, esto ya es tu nuevo Tú ya vas espacio. de visita. Entonces yo me tuve que mentalizar de que esto era lo que yo estaba pidiendo. Exacto. Si Que se si me soy presentó la capaz, oportunidad es porque estoy porque soy, preparada para exactamente. asumirlo. Si me dan ganas de llorar o me siento Pero algo muy bonito en abatido. el proceso de Uri fue el apoyo de la mamá. Porque la mamá sí fue. Mi mamá, ella siempre ha sido muy de un pensamiento independiente. De hecho, ella de joven siempre se quiso independizar rápido. A ella le ofrecieron incluso irse del país y hacer su carrera pues en otro país. Pero ella por miedo y por como un apego hacia sus papás dijo no. Entonces yo me acuerdo que ella cuando yo no le había dicho a nadie, sí le dije a mi mamá, mamá, mi primo me habló, tal, no le había dicho a nadie, no le quería decir hasta que Fuera se cierto. concretara, creo que a Vale también le dije pues Sí. como antes de que se concretara todo. Y ya, pues le dije como que eso, mi mamá me apoyó mucho y ella me dijo como que yo pienso en la Miriam de 20 años y si yo tuviera la posibilidad de volver a ese punto, yo hubiera dicho que sí a la oportunidad. Entonces ella me dijo, Yo soy muy si yo le miedosa. daría esa oportunidad otra vez a mí, yo de 20 años, ¿por qué no te la daría a ti? O sea, es como que vete, yo no te tuve aquí para que fueras mi cuidador, yo te tuve para que tú fueras libre en el mundo. Y de hecho algo que ella siempre ha pensado cuando éramos pequeños, ella decía, bueno, tengo que dejar asegurados a mis hijos porque si yo me muero mañana, ¿quién va a ¿Quién con responder por ellos? Ujú. Pero estamos en un punto en el que ella dice, mis hijos ya están grandes, ya se pueden defender solos, si yo me muero mañana me muero tranquila porque yo ya hice lo que tenía que hacer en esta vida. Ujú. Entonces fue muy bonito eso porque ella sí decía como que vaya, sí, o sea, ella no me estaba echando y decía, nadie te está echando de tu casa, aquí tienes las puertas Eso sí, también abiertas. siempre es como si tienes que volver, vuelve. Pero yo quiero que vayas y hagas tu vida. A mí me preocupaba mucho como que, bueno, este muchacho, ¿qué piensa de la vida? O sea, ¿qué va a hacer? ¿Qué quiere hacer? Él no me dice nada. Entonces eso la angustiaba mucho porque pues ella no sabía yo qué aspiración tenía en la vida. Y dar este salto fue como que, claro, o sea, a ella obviamente le dio muy duro también. Me dijo pues que había como también sentido todo ese cúmulo de emoción porque yo ya no iba a estar ahí. Es que son muchas cosas. Pero ella estaba muy feliz y ella fue la primera que me motivó a eso. Y me acuerdo también una vez que me dijo, tú has soñado toda la vida con esto. O sea, y si ahorita se te está Es presentando, porque es el momento. ¿cómo le vas a decir que no a esa oportunidad? Entonces, eso también A mí ayuda sí me mucho. tocó ir un poquito contracorriente. Ay, Un sí. poquito mucho. Entonces siento que también es por la personalidad de mi mamá. Sí. Con mi papá, pues mi papá está en otro país y él también me apoyó mucho, pero pues con él no tengo un contacto tan Cercano. constante y obviamente pues porque no está acá. Pero él también fue muy de, hágale, pues no pasa nada, en cualquier momento Sí, uno se tenías que tiene que hacer lanzar. eso. Y la verdad a mí me abrumaba mucho, era el hecho de que, bueno, y si me despiden mañana, ¿qué hago? Eso es lo que me habló a mí. Y estoy en una zona de confort. O sea, si a mí me llega a pasar eso, que viene mi... Y literal uno dice, pues me consigo otro trabajo, pero muchachos, uno no sabe cuánto ¿Cuánto tiempo va se a va a tardar? demorar. Y ya tengo esa responsabilidad. Y no es lo mismo cuando yo me quedé desempleado
viviendo con mi mamá, pues ella me apoyaba, pero yo no puedo esperar eso de mi primo porque pues yo entiendo que él también Obviamente. tiene sus Obvio, responsabilidades. pues no tiene por qué. Entonces ahí es por cuando uno se da cuenta realmente que es uno solo enfrentándose Al a eso mundo. y ya es uno siendo responsable de verdad de uno mismo. Entonces eso a uno le da muy duro. Ya después cuando uno entra como en la rutina de y se va acoplando al espacio, uno ya pasa a lo que decía Vale, uno ya se siente tranquilo y siente que ya puede como, o sea, ya está adaptado y como que puede enfrentarse a ciertas cosas. Obviamente siempre hay miedos, pero no están los mismos miedos o con la misma intensidad con el inicio, Antes pues. de. Exacto. Total. Entonces tú dices como que ya aprendí a manejar ciertas cosas, ya sé qué se requiere para sostener una casa, entonces Todo. ya sé en qué tengo que pensar No, y más adelante. literalmente pues él pensaba en mi familia, pues en mis papás era como que no, esta se va a descualquierar, pues esta se quiere ir porque se quiere descualquierar, soy una anciana, duermo todo el fin de semana, lo que quiero es dormir, muy de vez en cuando salgo, entonces como pues era ya necesario, pues mi Sí. cuerpo, alma, espíritu lo pedía. No, y uno todo el tiempo está pues como trabajando, obviamente uno saca espacio para entretenerse, pero literalmente uno quiere es descansar. Sí. O sea, como que uno quiere darse el espacio de realmente aprovechar, como dice mi primo, disfrutar de su O sea, arriendo. literalmente ya uno se va a vacaciones y tiene que descansar de las vacaciones. Estamos en esa edad. Sí. Fuerte. Em, Fuerte, fuerte. Entonces, pues esa fue como una experiencia muy fuerte, y sobre todo al inicio, y pues porque es nuestra primera experiencia de independientes. Ay, no Eh, sé, miren pareja. pero bueno, miren que eso también entra como en el tema cultural y es que antes nuestros padres salían casados de sus casas Casado, sí. con su familia, o sea, ya llegaban literalmente a construir una familia. Creo que para nuestra generación y las futuras generaciones, eh, ese estereotipo social cambia porque ya uno sale es por gusto y por tener su Sí. espacio y no Sí, sí, simplemente sí. porque No va a por la ser su familia como familia. tal. Obviamente hay mucha diversidad Es como y lo que no decíamos al está inicio, es el caso de cada quien, el tiempo de claro. cada quien. Entonces si tú te quieres ir casada o casado de tu casa, pues Hazlo. hazlo. Y si no, pues Porque yo sí decía eso, yo sí me quiero llegar a casar en algún momento de mi vida. Pero yo sí decía que yo quería, antes de eso, quería tener la experiencia de experimentar. vivir sola. Ujú. O sea, que no me quería ir de la casa de mis papás a la casa con mi pareja. O sea, no, como tener el tiempo de vivir sola. Y también me di cuenta, Sola. no sé, pues desde mi experiencia, yo también hubiese querido vivir solo, pero los primeros días que estuve solo, sin mi primo pues ahí, ¿Qué hago yo? yo decía como que, marica, o Necesitas sea, uno compañía. estar solo realmente Difícil. es estar solo, o sea, es lidiar con Sí. tu propia existencia. Es difícil. En cambio, y ahí me di cuenta que realmente no es que a mí me gustara vivir solo o estar gustaba siempre tu solo, espacio. sí, pero sí me di cuenta que a Eso es mí sí me importante. gusta convivir con la gente y tener a alguien con quien tú puedas, Perdón. tener a alguien con quien tú puedas, ¿Hablar? así sea una horita que están ahí, o sea, lo que sea, tú sientes verdad, que, sí. que hay alguien de confianza a tu lado. La verdad, sí. Y lo digo en temas de pareja y en temas Pero pues, de creo que amistad. también es por el tipo de familia que nosotros tenemos. Sí. Es más por eso. Porque los días que yo me he quedado sola, porque mi roomie iba de viaje, una persona muy viajera, te envidio, amiga, sigue viajando. No Es pares de viajar. difícil porque, pues hay días donde sí es como, pero es como súper automático todo, porque no quiero estar muy sola, entonces para no estar muy sola pongo podcast, pongo cualquier cosa, por no sentir también como, uy, pero no me molesta tanto, pero creo que sí disfruto más de saber que ella está ahí, si quiero llegar a hablarle, a contarle un chisme, voy directo. Ajá, así me pasa con mi primo. Estamos viendo el celular o él se acuerda de algo, estamos en el espacio y él ve, imagínate tal cosa, tal otra, ve vos qué pensás de esto, o yo le digo a él o le cuento algo, entonces
Como que es chévere poder tener a alguien con quien puedas compartir sin perder tu independencia y tu espacio, Tu espacio. personal. Sí. Entonces sí me di cuenta pues como de esa parte. Habrá quienes prefieran pues vivir solo, pero yo tenía esa idea de querer vivir solo, pero después me di cuenta que sí me gusta compartir La compañía. Ajá. Entonces sí. Sí, Pues, me parece bien. y en mi casa, pues cuando vivía con mi mamá, no sentía, pues la casa era muy pequeña, igual era muy cómoda, pero no sentía que yo tenía un espacio dentro de esa casa donde yo pudiera desarrollar otras cosas que yo quería hacer, Es porque verdad. pues aparte era la casa de mi abuela y ahí llegaba todo el mundo y a mí me encanta recibir visitas, de hecho a mí me encanta que me visiten y hasta me da a veces ese sentimiento de tristeza que la gente ya se tiene que A mí ir, también me pasa eso. pero Qué miedo. en ese caso es como que sí, quiero como que poder estar en mi casa tranquilo, marica, si sea en pelotarme o andar en ropa interior Es lo o... mejor de la vida cuando uno puede tener ese espacio. Y quiero dormir en calzones, duermo en calzones, sin problema. Entonces- Esos espacios sí se agradecen. Y pues sí, en ese punto no tenía pues como la libertad de decir, aquí me puedo sentar a pintar, todo lo hacía en mi habitación y pues estar encerrado, no sé si se acuerdan de la pandemia. Que uno, o sea, a mí me tocaba trabajar en mi habitación, entonces yo todo lo hacía en mi habitación, comía en mi habitación, trabajaba en mi habitación, dormía en mi habitación y yo me sentía el doble Ahogado. de encerrado porque pues estaba encerrado en un lugar encerrado. Yo creo que, unpopular opinion, yo fui muy feliz en pandemia. No, A mí yo me creo que gustó mucha gente fue muy feliz en mucho la pandemia. pandemia. De hecho, mucha gente quiere que vuelva a haber otra pandemia. No, sé por qué. tampoco hasta allá. Pero he Pero en su escuchado varios momento lo comentarios. disfruté mucho. Yo Ahí creo- desarrollé mi gusto por la cocina, me volví juiciosa con el ejercicio, como estaba desempleada. Entonces pude hacer muchas cosas. Sin problema. Entonces yo sí le disfruté mucho. Yo no tanto porque en ese momento yo pasé en una transición en la que me pasé de vivir con mis papás, nosotros cuatro, mis papás y mi hermana, a vivir en la casa de mi abuela, que eso sí bajó mucho el nivel de comodidad a lo que yo estaba acostumbrado. Y yo en ese momento estuve lidiando como con ese cambio que también fue muy abrupto. Que yo dije como que marica, ¿por qué estoy acá? Yo no quería estar ahí, pero con el tiempo como que me fui adaptando y le aprendí a querer, aprendí a coger cariño al espacio y más porque lo fueron organizando. Cuando yo me pasé de la casa de mi abuela, pues con perdón de mi abuela, era un chiquero. Pero como nosotros Fuerte llegamos y empezamos a meterle mano, a cambiar Cariñito. ciertas cosas, obviamente eso se notaba en cómo se veía la casa y en el ambiente, porque uno también siente como la energía. Y bueno, yo sé que de pronto hay muchas cosas que podríamos también comentar aquí, pero Pues como para no queríamos hacerlo como- muy largo, Exacto, queríamos como contar nuestros procesos en general, qué es lo que sucede, por qué factores la gente se tarda en tomar estas decisiones. Y no, nada, como mostrarles que si tienen la idea es como láncense al charco, obviamente teniendo claro también un factor económico. Sí. No es como que, ay, me gano 1.100.000 y en mis gastos son 1.200.000, obviamente no. No. O sea, organizarse, pero también lanzarse al charco. sí, no estén totalmente organizados, pero sí tengan una base en la que ustedes puedan decir, sí puedo hacer Aquí fue. esto. Y háganle, porque ya lo otro lo van aprendiendo en el camino En el y lo van camino. desarrollando. Y se van defendiendo. De verdad, que uno encuentra Sí. la forma de A mí sí me resolver. gustaría que nos escribieran su opinión, nos Ay, pueden sí, escribir sí, al si lo han correo. hecho, si lo han hecho con roomies, historias de roomies, les ha ido bien, les ha ido mal. Sí, Cuenten. no nos tienen, sí, pues no nos tienen que escribir en los comentarios, pero escríbanos Puede ser al DMs, al correo, cuéntenos donde sus quieran. historias y nosotros podemos hablar de eso. Muchas gracias por acompañarnos Ay, hoy. sí. O sea, no quería, yo sé que fue horrible por mí todos, perdón, pero no queríamos dejar de grabar. Entonces, bueno, nada, ya lo logramos, muchachos. Estoy sin voz. Se está apoderando de mí el pulgoso. ¿Se llama así? Sí, pulgoso. Pulgoso. Bueno, y esto fue por hoy, simplemente Millennials. Bye. Bye.